próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. ¿Cómo creen que se ven las personas que viven eventos en salud mental? Porque a veces tenemos como un imaginario de cómo se ven estas personas, nos las imaginamos aisladas, deprimidas, pero la realidad es que así se ven personas que salen a paseos, que disfrutan con su familia, que están ahí disfrutando de esa vida y que a veces entonces consideramos que están bien, pero en realidad están viviendo eventos en salud mental y situaciones complicadas y nosotros a veces no sabemos identificar como esas situaciones o qué está pasando con esas personas. Entonces quería pues como mostrarles esas fotos y generar como esa conciencia de que las personas a nuestro alrededor pueden estar viviendo un evento difícil respecto a la salud mental y a veces no lo identificamos. Entonces de ahí la importancia de iniciar entonces a identificar pues como estas señales de alarma y lo que sucede entonces a nivel de salud mental. Y aquí entonces ya iniciamos a hablar sobre el comportamiento suicida y hablamos entonces de un espectro del comportamiento suicida, porque a veces entonces consideramos que es como un acto aislado o nos referimos a él como tal, como el acto consumado, pero en realidad es un espectro. Entonces tenemos, digamos, como en el primer nivel, la ideación suicida. Después se pasa a una conducta presuicida, luego vamos al intento de suicidio y luego ya pues se finaliza entonces con el suicidio consumado y es muy importante identificar como estas etapas porque hablamos entonces desde la prevención. Y si podemos identificar estos como niveles, podemos entonces también identificar qué está pasando a nivel de salud mental y cómo podemos prevenirlo desde los diferentes roles como sociedad. Vamos a iniciar entonces con el primer peldaño, que es la ideación suicida. Se refiere al conjunto de ideas, pensamientos y verbalizaciones sobre la propia muerte y el deseo o fantasía de morir. Entonces aquí las personas pueden manifestarle a la familia, a los amigos, como esa pérdida de sentido de vida, como mi vida ya no tiene sentido o me quiero morir, o incluso lo pueden manifestar como en medio de algún chiste. Entonces debemos estar súper atentos a estas señales y que cuando una persona realiza como este tipo de comentarios, tomarlo en serio, ¿cierto? Porque a veces decimos como que está llamando la atención y no nos damos cuenta entonces que la persona está viviendo un evento de salud mental difícil y que debemos estar ahí como para ser esa fuente de apoyo para estas personas. Ya aquí entonces se pasa a la conducta presuicida, aquí entonces se pasa de la idea del plan, la persona entonces empieza como a identificar el mejor momento, el mejor lugar, una hora concreta, digamos que ya hay como que un plan establecido para realizar el acto. Y aquí es muy importante identificar las señales porque las personas, por ejemplo, pueden empezar como a regalar sus objetos. Por ejemplo, si es un músico, entonces regala sus instrumentos musicales. Si es un fotógrafo, entonces regala sus cámaras, todos sus objetos como personales más importantes. Y también la persona puede iniciar como a escribir cartas de despedida. Entonces, le pasa, por ejemplo, a la mamá o a la familia una carta de agradecimiento diciéndole lo mucho que la ama. Entonces ahí hay que estar pues muy atentos como a estas situaciones que nos llaman ya la atención, ¿cierto?, sobre este comportamiento. Ya aquí entonces tenemos el intento de suicidio, es cualquier comportamiento potencialmente dañino que realiza un individuo contra sí mismo, que tiene la intencionalidad de morir y no sufrir más, y que por alguna razón no llegó pues como a ese acto consumado. Aquí es muy importante entonces identificar como estas personas que cometieron este intento, porque es muy probable que lo sigan intentando, ¿cierto?, y que posteriormente lo utilicen un medio más letal para este fin. Y detrás de cada caso de suicidio hay detrás
20 intentos. Entonces, ahorita lo vamos a ver en las cifras y es muy alarmante esta situación. Entonces, estas personas que han cometido estos intentos están en un alto riesgo de seguir intentándolo hasta llegar pues como a su objetivo. Ya aquí entonces pasamos al suicidio como tal, que es la muerte derivada de una conducta autoinfligida por los diferentes medios que ya conocemos. A veces consideramos que esto es un acto a nivel individual, que es un acto aislado, pero no nos damos cuenta que el suicidio como tal responde a ciertas dinámicas sociales, a ciertas dinámicas culturales, que nosotros convivimos bajo diferentes roles, bajo diferentes interacciones y que nosotros estamos ahí para prestar esa ayuda a estas personas, pero a veces no lo identificamos. Entonces, de ahí la importancia de poder identificar las señales. Y sucede algo muy, devuélvela porfa, muy curioso, y es que en municipios pequeños o en lugares donde hay población muy pequeña empieza como un efecto de cadena. Entonces una persona lo comete y el vecino y la familia y los amigos. Y esto sucede porque hay una especie de identificación con el acto y con la víctima. Entonces hay que estar atentos donde suceden estos lugares, cómo lo vamos a intervenir y qué vamos a hacer para que no surja este efecto de cadena. Ya continuamos, porfa. Entonces aquí tenemos las señales de alerta, tenemos entonces unas señales abiertas, ocultas y verbales indirectas. Las abiertas, entonces, por ejemplo, cuando la persona empieza a hablar sobre la muerte, cuando empieza a hablar sobre el suicidio, es la conducta autolesiva como tal. A veces los padres y las madres dicen como, está llamando la atención, lo que siempre escuchamos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es algo que de verdad hay que ponerle toda la importancia. Indagar sobre métodos de suicidio, entonces la persona empieza a buscar en internet como la mejor forma de realizarlo o la forma de que sea sin dolor. Y tenemos entonces también unas señales ocultas como regalar cosas, comenzar a despedirse, cambios extremos en la conducta, abandono de redes sociales, aislamiento social, cambios en el sueño y apetito, acumular medicinas o conseguir armas, empezar como a conseguir ese medio más accesible o asequible y escribir cartas con sentido implícito, las cartas de despedida. Y tenemos otras señales verbales indirectas, que es cuando la persona entonces hace este tipo de comentarios. No pasaría nada si me muero, estoy cansado de la vida, solo quisiera escapar de esto, no estaremos aquí por mucho tiempo y ya no tendrán que preocuparse por mí. Entonces, miremos que dentro de este espectro de comportamiento suicida están todas estas señales que nosotros a veces las escuchamos, que vemos ese comportamiento pues como extraño en esta persona, y no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer ante estas situaciones. Bueno, y aquí tenemos entonces unos datos a nivel mundial, los voy a leer, pero quiero como abordar la importancia y ese énfasis que hacen aquí en los adolescentes y en los factores determinantes de la salud, que ya les voy a explicar entonces qué son. Se calcula que cada año mueren 45.800 adolescentes por suicidio, es decir, más de una persona cada 11 minutos. El suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente entre los adolescentes de 10 a 19 años. En 2020 vivían en el mundo más de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años y las estimaciones indican que más del 14% padecía un trastorno de salud mental. A nivel mundial, el 15% de los niños nacen con bajo peso, mientras que alrededor del 15% de las niñas son madres antes de los 18 años. En todo el mundo, casi el 20% de los niños menores de 5 años viven en la pobreza extrema. Entonces aquí quiero resaltar como este énfasis que hacen en los adolescentes, porque a nivel de cifras y a nivel de estadísticas vemos que cada día aumenta más estos niveles de comportamiento suicida en adolescentes. Entonces ahí la importancia de preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Qué está pasando con estos tránsitos, con este ciclo vital? ¿Y qué estamos haciendo para intervenirlo?
Y respecto a los factores determinantes sociales de salud, entonces son las condiciones en las que las personas viven. Son estas condiciones sociales, culturales, políticas. Digamos, si una persona vive en la pobreza extrema o no puede acceder, digamos, a la alimentación básica, ¿cómo esta persona puede tener salud mental? O, por ejemplo, si una persona no puede acceder a los servicios de salud, si no puede acceder a terapia psicológica, si no puede acceder a un tratamiento psiquiátrico, entonces, ¿cómo vamos a hablar de salud mental si las personas ni siquiera tienen las condiciones básicas de vida, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante tomar este acto como un acto que va ligado también a lo social, ¿cierto? Y como sociedad, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Como Estado también, ¿qué responsabilidad tenemos para que las personas mejoren su calidad de vida y estas condiciones y factores determinantes de salud? Bueno, aquí tenemos algunos datos a nivel nacional. Estos son unos datos que se realizaron después de la pandemia con algunas encuestas. No les voy a leer esto, pero quiero contarles que a partir de entonces de la pandemia, de ese aislamiento, de todos estos factores que se vivieron, de muertes de seres queridos, de situación económica, todas esas situaciones tuvieron entonces un impacto en nuestra salud mental. En esas encuestas se revela entonces que en los adolescentes tuvo una mayor repercusión, los adolescentes se sintieron entonces más estresados, con más soledad, más sentimientos de estrés y acudieron a cigarrillos y bebidas alcohólicas. Y también estas encuestas nos revelan que los adolescentes y las mujeres se sintieron más recargados con tareas domésticas y de cuidado. Entonces aquí la importancia de abordar este tema también desde el enfoque de género y desde el enfoque de curso de vida, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes y con las mujeres? Porfa. Ya aquí tenemos entonces las cifras a nivel departamental. Estas son cifras de la población en general, entonces tenemos estos datos. Está dividido por casos de suicidio y casos de intento de suicidio durante el año 2020, 2021 y 2022. Entonces tenemos que los casos de suicidio en todo el departamento, en el trienio, de mujeres tenemos 252 casos, de hombres tenemos 1.111 casos, para un total de 1.363 casos. Ya respecto a los casos de intento de suicidio, entonces tenemos en las mujeres 9.236 intentos. En hombres tenemos 4.788 intentos, para un total de 14.024 intentos en el departamento durante el trienio. Entonces aquí vemos como esa diferencia que les decía respecto a los casos y los intentos. Si ven como esa cifra tan abismal, entonces lo que les decía, por cada caso hay 20 intentos detrás de otras personas. Y entonces es importante mirar qué está pasando con esta población, y esta población que ha realizado estos intentos aún siguen en riesgo, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudarle en el transcurso del año? Incluso en los 5 años siguientes aún hay un riesgo. Y algo muy importante entonces es que los hombres realizan el acto pues como de una forma efectiva, pero las mujeres son quienes más lo intentan. Miren el número de mujeres. Entonces ahí también ese enfoque de género que les decía ahorita, y mirar pues como estas cifras que nos permiten esas intervenciones. Aquí tenemos los casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes en Antioquia durante el trienio, separados por grupo de edad. Entonces tenemos que de 0 a 5 años no tuvimos ningún caso en el departamento, de 6 a 11 años tuvimos 10 casos, de 12 a 18 años tuvimos 160 casos, para un total de 170 casos en el departamento durante el trienio. Respecto a los casos de intento, entonces tenemos de 0 a 5 años tuvimos un niño, niña o adolescente que lo intentó, de 6 a 11 años tuvimos 183 intentos y de 12 a 18 años 4.567. Entonces miremos ahí también la diferencia, miremos que en el grupo de 12 a 18 años se eleva, ¿cierto? Y miremos los intentos, 170 de 4.751 que lo intentaron. Entonces esta población aún sigue en riesgo, ¿cierto? ¿Cómo estamos haciendo seguimiento a estos niños, niñas y adolescentes?
Y entonces, respecto a los casos, en 2021 fue pues como el mayor número, 69. Y respecto a los intentos, en 2022 fue el mayor número con 1.861. Entonces ahí mirar también como esos efectos de la pandemia. Pasemos porfa. Aquí tenemos entonces las cifras a nivel subregional. Estas cifras son entonces enfocadas en niños, niñas y adolescentes. Aquí es la suma total pues también durante el trienio y de acuerdo a los grupos de edad. Tenemos entonces este panorama. A nivel subregional, entonces Valle de Aburrá ocupa el primer lugar con 91 casos. Le sigue Urabá con 17, Oriente con 16. En suroeste tuvimos entonces 13 casos. En norte 9, nordeste y occidente cada uno 7, en Bajo Cauca 8 y Magdalena Medio 2. Y miremos entonces estas cifras respecto a los casos de intento. Entonces Valle de Aburrá sigue ocupando el primer lugar con 3.136 casos. Bueno, entonces ahí preguntarnos, ¿qué está pasando en Valle de Aburrá? En Oriente entonces 657 casos de intento, que es también una cifra muy alta. En Urabá 239, norte 236, suroeste 203, es también una cifra considerable. En occidente 143, en Bajo Cauca 131, en nordeste 115 y en Magdalena Medio 33. Entonces aquí tenemos este panorama. Encontramos entonces que Valle de Aburrá es la cifra más alta y especialmente en esa población de 12 a 18 años con los adolescentes. Sí. O sea, me parece muy relevante las cifras que están presentando, pero también hay que tener en cuenta un asunto, y es que Valle de Aburrá tiene la población más alta, ¿cierto? Que las zonas. Entonces, cuando Valle de Aburrá nos presenta un número de casos tan altos, yo diría, a mí me preocupa mucho las subregiones porque tienen menor población y de todas maneras la presencia de casos sería, pues ahí habría que hacer un análisis, digamos, relacional para entender que es bastante preocupante el tema de que Valle de Aburrá es grande, tiene mucha población, pero en las zonas realmente tenemos menos población y tenemos muchísimos casos. Muchísimas gracias. Sí, eso hay que tenerlo también en cuenta, como ese número de población para poder también relacionar estas cifras. Aquí tenemos entonces a nivel subregional, en el suroeste, las cifras por municipio. De 0 a 5 años no tuvimos ningún caso ni ningún intento en suroeste. Y tenemos entonces que se presentaron de 6 a 11 años un suicidio en Andes. Respecto a los intentos, entonces también un intento en Andes, un intento en Betulia, un intento en Jardín, uno en Pueblo Rico, uno en Salgar, uno en Tarso y 3 en Urrao y uno en Venecia. Respecto al grupo de 12 a 18 años, entonces tuvimos en cuanto a los casos de suicidio, uno en Angelópolis, uno en Betania, 2 en Ciudad Bolívar, uno en Hispania, uno en Salgar y 6 en Urrao, para un total de 12. Y miren los intentos. Entonces, en el grupo de 12 a 18 años, 9 intentos en Amagá, 22 en Andes, 2 en Angelópolis, 4 en Betania, 14 en Betulia, 1 en Caramanta, 17 en Ciudad Bolívar, 17 en Concordia, 4 en Hispania, 3 en Jardín, 1 en La Pintada, 3 en Montebello, 2 en Pueblo Rico, 3 en Salgar, 8 en Santa Bárbara, 11 en Támesis, 6 en Tarso, 5 en Titiribí, 25 en Urrao, Valparaíso 2 y Venecia 9. Entonces miremos que aquí se presentan muchísimos intentos, ¿cierto? Y preguntarnos entonces qué está pasando en estos municipios y cómo podemos intervenirlo. Y para un total entonces tenemos que en suroeste se presentaron 13 casos de suicidio y 203 casos de intento. Bueno, ya aquí para finalizar pues por el tiempo, entonces quiero como hacerles algunas recomendaciones de cómo prevenirlo y cómo podemos entonces actuar frente a estas situaciones.
Esas son unas recomendaciones para las familias, para los actores institucionales, respecto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero es validar las emociones de los niños y niñas, ¿cierto? Cuando ellos lleguen del colegio, preguntarles cómo les fue, cómo estuvo su día, validar como todo eso que ellos sienten y que ellos lo puedan reconocer y expresar. Otro punto importante es que ellos puedan fortalecer su proyecto de vida, que si ellos están con algún hobby, con algún grupo de estudio, entonces apoyarlos porque eso también les da un sentido de vida a ellos y ellas. Y el otro punto importante es propiciar entornos seguros. No es normal que los niños, niñas y adolescentes se sientan inseguros en el parque, en la biblioteca, en lugares públicos que son para ellos y ellas. Aquí tenemos entonces otras recomendaciones. Una muy importante es retirar de la casa todos los objetos con los que los niños, niñas y adolescentes puedan hacerse daño. Entonces, si ustedes en la casa tienen, por ejemplo, veneno, esto no puede estar al alcance de ellos, ¿cierto? Otro punto importante es entonces que podamos identificar esas situaciones en cuanto a salud mental, si ellos están tristes, si se sienten aislados, si no quieren relacionarse con alguien, entonces preguntarles, bueno, ¿qué está pasando, cierto? Y que los adolescentes puedan identificar eso que sienten, ¿cierto? Porque a veces es muy difícil como saber qué estamos sintiendo, entonces que ellos puedan saber que ustedes como padres pueden ser una fuente de apoyos para ellos, ¿cierto? Y la otra es construir una red de apoyo, una red segura para brindar entonces ese acompañamiento. Seguimos, porfa. Ya entonces, ahora sí, para finalizar, les quiero dejar esta línea que es de Salud para el Alma. Ellos prestan un servicio en todo el departamento para esas situaciones difíciles en salud mental. Entonces tenemos aquí la línea 018.000 41 38 38, que es precisamente entonces para estos casos de situaciones de crisis emocionales. Y tenemos aquí también entonces la línea de Valle de Aburrá. Y ahorita entonces les van también como a explicar esa ruta a nivel municipal. Y bueno, yo aquí termino porque se me acabó el tiempo. Y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Ahora invitamos a que nos acompañe la señora Norma Elena Orrego, Zapata, con su ponencia Una mirada al abordaje integral de las adicciones. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, celebro este espacio. Yo en este auditorio estuve hace algunos años hablando un poquito sobre la cosecha cafetera. Me tocó venir acá a hacer una ponencia sobre salud mental en el marco de la cosecha cafetera y me dio mucha alegría volver. Andes para mí es un municipio muy hermoso. Yo hice mi rural en Jardín, pero siempre quería venir a Andes. Agradezco a todas las personas que están hoy con nosotros. Les cuento un poquito. La Escuela contra la Drogadicción es una institución creada en la anterior gobernación, pero el actual gobernador le dio vida, nos dio todas las posibilidades de crear esta institución que está dedicada absolutamente a hacer investigación sobre los temas de consumo de sustancias psicoactivas. Y en ese camino, somos chiquitos, se podría decir, llevamos 4 años. En esos 4 años, entonces, hemos podido abordar las temáticas del consumo desde nuestras propias perspectivas, porque eso pasa por lo subjetivo, cómo nosotros podemos ver un consumo que, sin irnos a la estigmatización de las personas que consumen, pero tampoco estar en el pro del consumo. Entonces, en esa línea tan delgada, nosotros empezamos a investigar un poco sobre lo que es el bienestar de las personas
Y aunado al tema que acaba de tomar mi compañera Tatiana, que es el intento de suicidio, me encanta mucho retomar la frase con la cual ella terminó. No sé si nos la puedes poner, la última diapositiva de Tatiana, porque de ahí parte la mayoría de las situaciones de consumo. Nosotros hablamos de las adicciones. Cuando separamos la palabra adicción, entonces yo pongo la A en este lado y aquí pongo la palabra dicción. Y si leemos la frase que Tatiana nos dice, ahí estaba. Ahí está. En tiempos difíciles, en tiempos difíciles comunica lo que sientes. Escucha con empatía y tómate un tiempo para recargarte de esperanza. Entonces miremos que ahí estamos hablando de lo que no decimos. Entonces las adicciones se generan, hay muchos estudios que han demostrado que las adicciones se generan por los dolores del alma, lo que no tenemos capacidad de comunicar. Cuando nuestros niños, niñas y adolescentes, y nosotros que siempre llevamos un niño por dentro, que no le hemos ayudado a crecer o que lo dejamos por allá guardadito y nos creemos adultos, no hemos tenido la capacidad de decir todos esos dolores del alma. ¿Con quién nos comunicamos? Tal vez la manera de comunicarnos es ese intento de suicidio. Y ahí, entonces, ahora sí podemos abordar la temática que me trae a colación, que es la prevención, o cómo hacer una atención integral de los consumos de sustancias psicoactivas. Cuando yo decido hacer un consumo de una sustancia, ¿por qué lo hago? Por la moda, porque estoy en una reunión. ¿Cómo inician nuestros niños a veces a consumir el licor? ¿Dónde está viendo que es normal consumir una sustancia psicoactiva? ¿Cierto? Entonces vamos pensando en todas esas cositas. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, les repito, mi nombre es Norma Elena Orrego, soy enfermera de la de Antioquia, epidemióloga del CES y llevo 4 años trabajando pues las temáticas de consumo de sustancias psicoactivas. Hoy vamos entonces a trabajar con unas diapositivas que hemos tomado de unos cursos que nos han dado las Naciones Unidas contra la droga y el delito y una capacitación que nos hacen en La Salle. Y aquí entonces vamos a mirar que la prevención es un tema que se viene estudiando para el consumo de sustancias psicoactivas, es un tema que se viene estudiando hace más de 20 años. Y los españoles nos llevan más o menos 20 años de estudios y hay muchas teorías fundadas para que la prevención sea una ciencia, ya se considera una ciencia basada en la evidencia. O sea, esto ya lo han probado en varias sociedades y han tenido éxito, experiencias exitosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prevención? Lo que la prevención quiere es que se retrase el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, que los chicos cuando empiezan a consumir las sustancias lo hagan lo más tardíamente. ¿Qué también pretende la prevención? Que el que consume, ojalá sea un consumo que no sea un consumo problemático. Y el que ya tiene un uso de una sustancia problemática, lograr disminuir esos impactos. Básicamente eso es lo que hace la prevención. Pero miremos que en la diapositiva
nos preguntan, ¿quiénes participamos en esa prevención? Y miren que se ven los niños, se ven los jóvenes, se ven los adultos, pero además se ven los entornos, en el entorno familiar, en el entorno institucional y en el lugar de trabajo. ¿Cuántas veces nosotros iniciamos los consumos de sustancias psicoactivas porque en el trabajo todos los viernes salimos a tomarnos unas cervecitas? ¿Cuántos tomamos cerveza? ¿Cuántos tomamos tinto? ¿Cuántos tomamos Coca-Cola? ¿Cuántos usamos vapeadores? Todas esas son sustancias psicoactivas que nos cambian el tinto a las 2 de la tarde nos despierta. Es una sustancia psicoactiva. ¿Cuántas personas no podemos si no nos tomamos el tinto y cuántos es el tinto con el cigarrillo? Entonces ahí vamos combinando sustancias que son lícitas, culturalmente aceptadas, pero también detrás de esas lícitas se vienen las ilícitas. Dame la siguiente, por favor. Aquí con esta diapositiva lo que quería resaltar un poco es cuáles son los determinantes individuales, sociales y ambientales. Entonces hay teorías que dicen que yo como persona o como individuo ya tengo unos determinantes que hacen que yo sea más proclive a consumir una sustancia. Pero también hay unos determinantes del ambiente. ¿Cuándo son las fiestas en Andes? En octubre y noviembre. ¿Quién patrocina las fiestas en Andes? ¿Quién? La fábrica de licores de Antioquia. Ustedes que ven en la televisión, ya no tanto porque ha logrado una batalla, pero el tabaco todavía sigue marcando muchas posturas para que los jóvenes se identifiquen como que son lindos fumando o que tienen poder. Entonces también tenemos ese ambiente y tenemos lo social. Entonces usted es más guapo mientras más aguardientes se tome. Ustedes dicen, vamos a tomarnos unos embellecedores, ¿cierto? Y podemos elegir la mejor chica o el mejor chico. Entonces mire cómo vamos normalizando el consumo de sustancias. Dame la siguiente. En esta entonces, ahí ustedes pueden ver unas citas bibliográficas de los autores que han trabajado a través de estos años la prevención como una ciencia. Y aquí en esta quería resaltarles que lo que quiere hacer esta prevención es modificar y mejorar la formación integral y la calidad de la vida, ¿cierto? Entonces, no vamos a estar en una línea totalmente prohibicionista, de prohibir el consumo de sustancias, porque igual tomarse un vino, pues también está demostrado que algunos médicos indican que mejora la circulación y que pues traería algunos beneficios. Pero es que un vino tinto una vez a la semana se va convirtiendo 2, 3, 4 y después no es un vino sino una botella. Entonces ahí están los aspectos individuales de cómo yo regulo o puedo regular ese consumo de esa sustancia. Hablamos aquí resaltado en rojo el autocontrol individual, que es lo que les hablo, y la resistencia colectiva ante la oferta de sustancias psicoactivas. Y ahí va mucho en lo que es el pertenecer al grupo. Y se da mucho en los adolescentes que no tenemos la capacidad de decirle no cuando me ofrecen la sustancia, porque es que si no, no estoy en sintonía con el grupo, no tengo sentido de pertenencia con esos compañeros porque no estoy consumiendo una sustancia. Hablo en los adolescentes, pero eso se da en los que somos adolescentes tardíamente también. Y aquí habría que modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de las personas. Mire que repetitivamente aparece el tema de calidad de vida de las personas. ¿Cómo nos sentimos nosotros
con nuestra propia vida. Cómo nosotros estamos gestionando nuestras dificultades diarias, nuestras carencias o nuestros determinantes sociales. Soy de qué estrato, tengo posibilidades de estudiar, tengo posibilidades de acceder a mis 3 comidas diarias, tengo posibilidades de, ¿cierto? Entonces eso también hay que irlo. Me da la siguiente, por favor. El profesor Becoña es uno de los profesores de España que más ha trabajado estos temas, y para él la prevención se basa en 6 objetivos principales. Esos 6 objetivos principales son retrasar la edad de inicio, porque es muy importante retrasar la edad de inicio. El cerebro se desarrolla, según algunos estudiosos, hasta los 23 años. Si yo empiezo a consumir sustancias a los 10, a los 11, a los 12, a los 16, todo el consumo de sustancias que yo hago va dañando mi cerebro, y cuando daña zonas que no se han desarrollado, esas zonas probablemente nunca se recuperen porque no se lograron desarrollar. Entonces, por eso se trabaja mucho en retrasar la edad de inicio. ¿Cómo celebramos nosotros la primera comunión? Con una fiesta. ¿Y en las fiestas qué hay? Licor. ¿Cuándo se ponen divertidas? Cuando algunos se emborrachan, ¿sí? Entonces, mire cómo vamos a lograr retrasar la edad de inicio. Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas, y eso está un poco difícil. Se ha dado una práctica que se toma el licor fuerte, el aguardiente, y se pasa con cerveza. Y fuera de eso, otras sustancias ilícitas que se van mezclando. Evitar la transición del uso de sustancias hacia el abuso y la dependencia. Yo hoy salgo y me tomo una cerveza, no hay problema. Dentro de 8 días salgo, ya me tomo 2. Dentro de 15 días ya me hace falta salir a tomarme esas 2. Pero ya después salgo y ya no puedo controlar que sean 2, sino que me tomo más de 4. Entonces ahí voy cambiando del uso a la dependencia. Y hay que tener mucho cuidado, creo que aquí hay docentes que deben de identificar cuando un chico está haciendo un uso experimental, cuando el chico está haciendo un uso cotidiano, un abuso o una dependencia. Porque solemos estigmatizar los chicos y señalarlos cuando hacen su primer uso experimental, y generamos unos temas de estigma que generan en suicidio, en abandono escolar, en maltrato. Entonces es muy importante que tengamos esas líneas y esos acompañamientos. Disminuir las consecuencias del consumo entre quienes consumen o quienes ya tienen problemas de abuso o dependencia. Un ejemplo sencillo: yo me voy a ir a tomar unos tragos, tengo la rumba planeada. ¿Cómo disminuyo las consecuencias de ese consumo? Hay uno que nos lo dicen todo el tiempo: si va a tomar, entregue la llave. Ahí estamos evitando. Hay que evitar los embarazos en adolescentes. Entonces, debo de estar con un grupo seguro. Muchos chicos y chicas terminan en situaciones de violación, de embarazo en adolescente no deseados, después de un consumo de sustancias psicoactivas. Potenciar los factores de protección. ¿Con quién me voy a ir a tomar? ¿Cuál es mi grupo seguro? ¿Cuál es el lugar seguro? Porque ustedes saben que hay sitios donde venden licor adulterado o que los pueden poner en riesgo cuando están consumiendo alguna sustancia. Disminuir los factores de riesgo para el consumo de drogas. La gente debe de saber qué es lo que va a tomar. Yo voy a un sitio y no me fijo si la botella que me vendieron de licor o si la caja estaba descorchada. Me estoy arriesgando a consumir un licor adulterado. Y modificar las condiciones del entorno sociocultural y proporcionar alternativas de vida saludable. Ahí en ese último hablamos mucho de los entornos protectores. ¿Qué tienen para hacer nuestros niños, niñas y adolescentes fuera de ir al colegio?
cuántas alternativas tienen ellos para hacer uso de un tiempo ocioso productivo. Es que el ocio es productivo, pero ¿qué les estamos ofertando? ¿Cuáles son los sitios donde ellos pueden estar tranquilamente? Dame la siguiente. Bueno, la ciencia de la prevención está hablando de todo lo que les acabo de decir. Hay muchas disciplinas que están trabajando alrededor de esta construcción de ciencia basada en la evidencia y han encontrado que después del consumo de sustancias psicoactivas pueden presentarse problemas de abuso de sustancias, abusos sexuales, pueden haber problemas de salud, problemas sociales. ¿Cuántas personas terminan en la cárcel por estarle cargando la sustancia a un amigo? Ni siquiera yo soy consumidora, pero como me cogieron con la sustancia que era del otro, yo termino en la cárcel. En nuestro país eso todavía pasa. Y también puede haber, lo que ya les decía, embarazo en adolescentes, y los que usan drogas inyectadas pueden tener VIH y SIDA. Dame la siguiente. Aquí entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el continuo de la atención. Nosotros empezamos en una parte que se llama promoción, seguimos a una parte que se llama prevención, y en la prevención siempre hablamos de universal, selectiva e indicada. Pero no nos debemos de quedar en la prevención. Las personas que ya tienen un problema, un consumo problemático, un consumo adictivo, hay ya unos procesos de tratamiento y hay unos procesos de recuperación y de reinserción nuevamente a la sociedad. Dame la siguiente. Para ampliar un poquito lo que es la prevención, hablamos de la universal, selectiva e indicada. Dame la siguiente. En la universal, lo que nosotros hacemos es la desmitificación del término del consumo, y por eso les preguntaba, ¿por cuántos toman tinto? Eso es una sustancia psicoactiva, pero cuando a usted le dicen, en su pueblo consumen muchas sustancias psicoactivas, ¿ustedes ahí mismo qué se imaginan? A los chicos en el parque fumando marihuana. Y no, es el cigarrillo, es el licor, somos los que consumimos licor viernes, sábado, domingo y lunes, somos consumidores de sustancias psicoactivas. El Vive 100 es una sustancia psicoactiva, pero son sustancias que han sido socialmente aceptadas. Entonces, con esto nosotros empezamos en esta prevención universal, llegar a todo el mundo tratando de desmitificar las ideas que se tienen del consumo de sustancias psicoactivas. Hay un incremento de las habilidades sociales, entonces empezamos a decirle a la gente qué es problema, qué no es problema. Es problema que usted todos los días se emborrache, no llegue a su casa o llegue en una actitud agresiva, no lleve para el mercado, deje sus hijos. Es problema, deja de ser funcional para usted y para la sociedad. Igual pasa con las otras sustancias. Y hay aumento de la percepción del riesgo del uso y del abuso de las sustancias psicoactivas. Eso de que la marihuana, porque es natural, no hace daño. Todas las sustancias psicoactivas, incluso el tinto, incluso el vino, incluso el Vive 100, después de tomar licor, está comprobado que genera infartos. Y la gente toma aguardiente y toma Vive 100. ¿Sí? Dame la siguiente. En la prevención selectiva ya tenemos un público objetivo, donde decimos, hay una población que ya tiene un riesgo adicional. Entonces allí tenemos los adolescentes, allí tenemos los niños también, allí tenemos las mujeres, porque hay una línea muy delgada entre las mujeres que tomamos aguardiente en pocillo. Primero, eso era muy común, ya ahora las chicas sí toman las 200 copas que hay en la barra, porque hay algunos referentes que ya nos dieron ese poder de tomar sin que nos importe lo que digan.
pero eso no quiere decir que sea menos nocivo. Pero para las mujeres hay un consumo problemático de sustancias que es muy soterrado. Vamos a mirar entonces que en esta población se centra el evitar el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que se quiere es que los niños, los adolescentes retrasen lo más que se pueda el uso de sustancias de manera problemático, ojalá experiencial y ojalá en las diversiones. Sigamos. Y la indicada ya es para las personas, la prevención indicada ya es para las personas que tienen un uso que puede progresar a un abuso o a un consumo problemático. El consumo problemático es el que ya no me deja ir a estudiar, es el que ya no me deja cumplir con mis obligaciones, es el que ya pues estoy a nivel de tener una dependencia total de la sustancia. Y por último, no, todavía no, dame la siguiente. Aquí hay un mundo de teorías del cambio que no me voy a detener a decírselas, pero es cuánto se ha estudiado para llegar a pensar que sí hay posibilidades de recuperarse de las personas cuando empezaron a usar las sustancias psicoactivas y cómo nosotros los trabajadores del área de la salud, los educadores y las personas que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros niños, niñas, adolescentes, hay un camino para llegar a la protección. Dame la siguiente. La siguiente, que ya no me quedan sino 10 minutos. Entonces aquí hay unos modelos del nivel individual y ahorita que hablaba Tatiana de lo del suicidio, esto se enlaza totalmente porque aquí hay un momento que el chico dice como yo como que tengo problemas con la sustancia, igual pasa en un momento de una ideación suicida. Lo puede comentar, entonces yo como docente soy la persona que él me expresó eso. Enseguida él puede llegar a una contemplación, puede tener esa idea en su mente, después llega donde mí me lo cuenta y ahí es donde los adultos tenemos que actuar, porque muchas veces no les creemos, ¿cierto? Él tiene ganas de dejar de tomarse esa cerveza los fines de semana. ¿Yo qué lo voy a apoyar? ¿Cuál es la ruta? Y ahí es que hago la acción para que esa persona llegue a esa ruta integral de atención. Dame la siguiente. ¿No quiere pasar? Bueno. Hay unos modelos comunitarios donde se tejen redes y todos, padres, hay escuelas de padres, docentes, cuidadores, donde van los niños a hacer ejercicio, todos nos tenemos que volver un solo camino de acompañamiento para evitar el inicio del uso de sustancias psicoactivas. Y no es que el docente llame a la mamá y le diga, ¿cómo te parece su hijo? Porque mire, lo primero que sienten los papás es culpa. ¿Por qué? Porque mi hijo, yo que le dicto, y entre la pareja también empiezan a echarse las culpas y empiezan a generarle culpa a la persona, al niño o a la niña que está usando la sustancia. Él llega en su inocencia a contar que lo probó y eso se vuelve un drama. Entonces no estamos preparados para ese momento de verdad que él quiere contarnos y que lo acompañemos. Dame la siguiente, dame la siguiente. ¿Cuáles son las buenas prácticas para adolescencia temprana? Entonces, mire, lo primero es en la educación en materia de prevención basada en las competencias sociales. ¿Cuáles son las competencias que tenemos nosotros en la sociedad para acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son las políticas escolares? Entonces, no se puede tomar dentro de las instituciones educativas, no se puede fumar, pero el día del niño o el día del profesor hay rumba con licor y cigarrillos. Entonces hay una contradicción en la política que escribimos, pero en el ejercicio.
Al frente del colegio hay un expendio de licor y la ley dice que debe de estar más o menos a 500 metros y que no se le puede vender a menores. Les venden a menores. Entonces no somos coherentes con las políticas. Programas de escolares para reforzar el vínculo con la escuela, no dejar de desescolarizar los estudiantes. Nosotros debemos de tenerlos aquí con nosotros. Cuando ustedes dejan que los niños se desescolaricen, les están haciendo doble daño, porque si él ya tiene un problema, le estamos sumando uno más, que es la desescolarización. Abordar las vulnerabilidades psicológicas individuales. No es una charla grupal de la psicóloga para todos los que fuman marihuana en el colegio. Eso no funciona. Cada problemática es individual. Y debemos de tener unos programas de mentores. Dentro de los programas de infancia y adolescencia, pues hay un acompañamiento psicológico, hay unas formaciones para los chicos. Es muy importante que haya ese acompañamiento de pares donde yo me sienta en confianza para decir la adicción, qué es lo que me está pasando y por qué estoy consumiendo esa sustancia. Para terminar, ahora sí, faltan muchas, pero dame la siguiente. Hay unas buenas prácticas que estábamos tratando de profesionales o pares debidamente capacitados. Entonces, no es la charla que hacemos con el policía que se para en el colegio a mostrar todas las sustancias, o a contratar la policía con el perro policía que venga a oler todos los bolsos de los chicos a ver quién trajo sustancias. Eso está mandado a recoger. Hay que traer gente que sí esté capacitada, hay que hacer talleres, no es, las charlas están mandadas a recoger. Hay que reforzar la percepción del riesgo y en este momento tenemos un riesgo así de grande con el consumo de marihuana. Todo el mundo está diciendo que es mejor, que es medicinal. Hay mucho de verdad, pero hay mucho también de riesgo. Entonces hay que tener cuidado con el uso. Los países que lo tienen libre consumo, en la mata, ellos producen una mata que tienen un control de la sustancia que es nociva. Nosotros en Colombia todavía no tenemos ese control. Nosotros no sabemos qué clase de mata están fumando los muchachos, sin satanizar la sustancia, pero sí yo puedo tener un riesgo que con un primer consumo yo tenga alteraciones, o pueda tener un mal viaje, como dicen los muchachos, o pueden pasar infinidad de cosas cuando consumo una sustancia que le estamos de pronto dejando muchas bondades. Y allí en las prácticas no apropiadas está también utilizar a exconsumidores. Entonces, parar una persona que superó el consumo y que venga y le habla a todos los chicos no es producente. Entonces, eso también está mandado a recoger. Dame como la siguiente hasta el final. Hasta el final, ahí, escoge la... Hay mucha legislación. En Colombia está la ley de salud mental, está la ley de la ruta integral de atención para la salud mental. No sé si todavía nos acompaña la Secretaría de Salud. Si un chico tiene un problema de consumo, hay una ruta con la Secretaría de Salud y a través de su aseguramiento, donde se debe acompañar. En los colegios debe haber un psicoorientador que lo debe acompañar. De la pandemia nos dejó de regalo que le quitamos el miedo a ir al psicólogo, ¿cierto? Ya no vamos al psicólogo. ¿Yo acaso estoy loco? No, el psicólogo es alguien que nos acompaña. Entonces eso lo podemos agradecer a la pandemia. Dame la anterior. Esta me encanta y esa sí quiero que la miren. Este es un epidemiólogo de Inglaterra que dice: si usted no está haciendo nada, haga algo. Si usted está haciendo poco, haga más. Y si usted está haciendo mucho, hágalo mejor. Yo creo que todos, desde las niñas que están siendo nuestras hermosas moderadoras, hasta el más mayor que haya en este auditorio, tenemos algo que hacer.
El solo comunicarnos mejor con nuestro círculo cercano, padres, madres, docentes, compañeros de clase. No hablamos del bullying. ¿Cuántos intentos de suicidio y consumos terminan por el bullying en las instituciones? Entonces, muchas gracias por escucharme. Hay mucha tela que cortar, es muy corto el tiempo. Les agradezco por haberme escuchado.